esa predicación tan buena, a mí me parece como bueno y relevante recoger una ofrendita, ¿cierto que sí? Ay, como lo estoy exhortando apenas en la primera clase. No, mentiras, hermanos, es una broma, eso le toca hacer al pastor, al pastor. Vamos a seguir adelante entonces, mis amados hermanos. A ver, seminario, perdóname, Academia Bíblica, Amistad con Dios. Este es el sílabo del libro de Hebreos, el sílabo de la clase del libro de Hebreos, mis hermanos. Y vamos a empezar con la lectura. Vamos a ir conociendo algunas personitas. Por acá está la señorita Diana Barrios. Diana, buenas noches, gusto conocerte. Entonces, tú eres la primera que me vas a ayudar a leer por acá. Entonces, ayúdame a leer, por favor, la descripción del curso. Bueno, Los pongo buenas así en noches para orden todos. de mi pantalla. Dice, en este curso estudiaremos uno de los libros menos leídos del NT. El libro de Hebreos. Abordamos dos aspectos de manera especial en este estudio: el aspecto literario y bíblico teológico. De manera simultánea, durante el estudio estaremos resaltando aportes aplicativos para la vida personal, devocional, eclesial y social. Dada la naturaleza de este libro, también mencionaremos características acerca de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pues los que sabemos de esto, no nos equivocamos en que el libro de Hebreos es un tesoro que la iglesia no ha descubierto como tal. El libro de Hebreos, queridos estudiantes, es uno de los libros más teológicos y más profundos del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de libros profundos, siempre vamos a las cartas de Pablo. Oiga, ¿quién no dice que Romanos sea un tesoro de la Biblia? El libro de Efesios es un tesoro de la Biblia y todo ello. Pero siempre dejamos como de lado el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos es un poquito difícil de entender porque realmente trata un solo tema. El libro de Hebreos solo habla de Jesús. Es un libro crístico. Es un libro que se introduce en todo el tema en todos los temas que se relacionan con la obra de salvación y con Jesucristo, mis amados hermanos. Y tiene una cantidad de elementos que el autor toma para que los lectores los pudieran entender y nosotros como terceros lectores también podamos entender el por qué, las causas, las razones. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué es importante el Salvador? ¿Cuáles son las bases? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué es interesante y por qué es relevante de total importancia estudiar a Jesucristo en el ámbito de la salvación, en el ámbito de la cruz, en el ámbito de la fe? Es un libro supremamente importante. Junto con el libro Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, es uno de los libros menos leídos, menos leídos. Por ejemplo, voy a preguntar en este momento porque empezó el profesor preguntón. A ver, Margot, ¿usted qué sabe del libro de Hechos? Del libro de Hebreos. Dígame algo del libro de Hebreos. Bueno, que el libro de... Buenas noches, Margot, ¿cómo Buenas estás? noches, Paz, ¿cómo está? ¿Qué me cuenta? Me alegra verlo de nuevo. Bueno, que sí, lo que estaba diciendo, y que también habla de la fe. Ah, ya, listo, ya, gracias. A ver, hermano del iPhone, usted también es viejo conocido en este instituto, en esta academia. Dígame algo del libro del libro de Hebreos, aparte de lo que dijo Margot. Pero prende el micrófono. Ah, eso. A ver. Creo que a Edgar le tienen silenciado, parce. Si actívalo, hermano Edgar, actívalo. Mari, entonces ayúdele. Bueno, se le fue allá a ayudarlo. Eso. Ya, ya, listo. A ver, hermano, ¿qué sabes del libro de Hebreos? Dime un versículo, dime algo diferente de la fe. Por supuesto, siempre nos acordamos de ese versículo famoso, después la fe, la certeza. Y claro, Margot fue inteligente y dijo el que todos se saben. Le quitó la oportunidad a mi hermano. Hermano, No, cuéntame. pero pues es un libro que encontramos en el Nuevo Testamento y pues como tal que pueda decir en este momento que un versículo que se me venga hacia la memoria, no lo tengo Bueno, y espero que cuando termine el curso pues
aprenda, ya Yo sepa también lo mucho, espero. mucho más. Y por su bien, apréndaselo, hermano, porque le voy a calificar. Oiga, hermanita Lida, cuéntame algo que sepas, algo que has escuchado del libro de Hebreos. Buenas noches, pastor. Lo que tengo entendido es un libro, aparte de lo que hablamos de la fe, que buscaba, digamos que como después empezó la persecución a los cristianos. Entonces, de una u otra manera, la intención del libro era mantener a los judíos firmes, a los gentiles, a quienes conocían, firmes en la fe y en el Cristo que había venido y había entregado la vida por nosotros. Es más o menos. Hay poder. Gracias, mi hermanita. Ok. Y a ver, y Mari, su merced que alcanzó a leer, cuénteme, dígame un versículo del libro de Hebreos. No, padre, no me sé ninguna. ¿Ven? A ver, dígame en alguien un versículo, aparte del que Margot ya, no, Margot, usted ya no le voy a preguntar nada más, ya se cogió todo. Dígame en alguien un versículo que sea relevante, algo que hayamos escuchado del libro de Hebreos. Caramba, hay tanta fe ahí, tanta palabra. ¿Alguien la alcanzó a buscar allá en Google o alguna El que cosa? ¿Alguien le dice, preguntó a la inteligencia artificial? ¿Alguien que nos inspire en esta noche con esta clase? Por favor, ayúdanos, Dios mío, Espíritu Santo. el que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es Uy. otro. Google sí sabe, digo, Michelle sí sabe. Miren, hermanos queridos, miren, ese es uno de los versículos, pero los versículos más bomba atómica de Hebreos. Y no solamente ese. Aquí en Hebreos es donde está ese versículo, dice, ese versículo que dice que no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Se acuerdan ustedes? Ahí en Hebreos está ese versículo que dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Bueno, mejor dicho, es un libro súper, mega importante, interesante y les bendigo, les animo para que lean el libro. Segundo, en este libro nos toca obligatoriamente remitirnos al Levítico. El Levítico es uno de los libros de la Torá. Recuerden ustedes la Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y el libro de Levítico es un libro lleno de ritos, lleno de instrucciones religiosas para el culto del Antiguo Testamento. Y este libro de Hebreos trae cosas de la Torá, trae cosas de los rituales del Antiguo Testamento, de la Torá, y las aplica en Jesucristo. Jesucristo convirtiéndose en el perfecto pacto, en el perfecto sacrificio, en el perfecto cordero. Así que ya le estoy adelantando un poquitico el tema. Aquí ustedes en este libro se van a terminar enamorando de Jesús y por supuesto aprendiendo muchísima cultura hebrea, porque ese es el propósito del autor del libro. Objetivos, queridos estudiantes. A ver, hermana Mari, ayúdame a leer los objetivos. Los estudiantes, una vez concluyan las secciones correspondientes al curso, estarán en condiciones de, y, primero, identificar los aspectos literarios, bíblicos, teológicos de Hebreos. Segundo, conocer panorámicamente el mensaje de este libro. Tercero, relacionar la interpretación del Antiguo y Nuevo Testamento. Cuarto, integrar el mensaje a su acción y práctica cristiana. Cada uno de estos objetivos que me he trazado con ustedes, queridos estudiantes, son objetivos muy puntuales. El primero tiene que ver con que ustedes aprendan conocimiento, con que ustedes aprendan cosas. Ese es el primer objetivo, el del número uno. Quiero que ustedes conozcan la ubicación, el contexto del libro, que ustedes sepan ubicarse en todo lo que contiene como tal literariamente el libro. El libro es un libro lleno de mucha documentación, de eso vamos a aprender. Segundo, cuando ustedes vuelvan a escuchar la primera pregunta que les hizo su profesor, dígame en algo de Hebreos. Ese es el segundo propósito.
queridos estudiantes. Y es lo que el hermano del iPhone estaba diciendo. Él estaba diciendo, yo quiero pues al terminar haber aprendido algo. Ese es un propósito, querido hermano. Quiero que ustedes aprendan. Cuando ustedes aprendan, cuando ustedes sepan del libro de Hebreos, ustedes van a decir, ah, no, el libro de Hebreos tiene en el primer capítulo esto, en el tercer capítulo esto, en el cuarto capítulo esto, trata de esto, trata de aquello, se puede aplicar de esta manera. Ese es el segundo. En el tercero, vamos a aprender que las cosas que cita el autor del libro de Hebreos, él las está citando a partir de la Torá, como les dije al principio, a partir de los ritos del Antiguo Testamento, a partir de todo lo que sucedía en los sacrificios del Antiguo Testamento, a partir del tabernáculo allá en el desierto, a partir de eso. Por eso así se relacionan. Lo tomamos desde el Nuevo Testamento, lo leemos en el Nuevo Testamento, pero ya lo hemos escuchado, ya ha tenido un eco, hermanos, desde el Antiguo Testamento. Recuerden ustedes que el Nuevo Testamento siempre se debe leer en el contexto del Antiguo Testamento. Por eso el Nuevo Testamento cumple lo del Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento previene, mis hermanos, lo que vendrá en el Nuevo Testamento. Y por último, que es uno de los más importantes de todos, estudiantes queridos, es integrar el mensaje a la acción. Este no es un libro solamente, ya nos llenamos de conocimiento, somos expertos en hebreos, ahora vamos a comernos una manzana. No, señores, este libro es supremamente práctico. Es un libro que les va a ayudar a ustedes a ubicarse. Cuando ustedes vengan al culto, cuando ustedes lleguen a su servicio, van a decir, wow, esto lo leí en alguna parte en el libro de Hebreos. Esto que estamos haciendo acá es algo del libro de Hebreos. El libro de Hebreos nos invita a una acción, a una aplicación, y esto es lo que yo me he tratado entonces con estos 4 objetivos. Hermana Aide. Ay, hola, pastor. Yolima, pastor. Ah, pero es que ahí dice Llamémosla Aide Yolima. Yolima. Bueno, Yolima, sí, señorita. Yolima. Bueno, primero que todo, ay, qué emoción escuchar esa voz. Gracias. Eh, segundo, sí, estaba leyendo aquí en Google una parte, pues usted dijo que podíamos leer en Google, entonces yo estaba leyendo aquí. Dice que la epístola enfatiza mucho en la superioridad del nuevo pacto establecido por Jesús, pero también es un contraste con el antiguo pacto. O sea, eso quiere decir con el Antiguo Testamento, ¿sí? Exactamente, sí, señora. Ok. Ahí lo está diciendo de la manera como yo se lo estoy comunicando a ustedes. Este libro se lee en el contexto precisamente del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. El pacto de Moisés, recuerden ustedes, el pacto de Moisés es el pacto de la Torá, es el pacto de los 10 mandamientos, de lo que pasó en el Sinaí. Y nosotros estamos en el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El pacto, el Nuevo Testamento. ¿Cómo se llama el pacto del Nuevo Testamento? ¿Quién dijo algo? El amor al prójimo. Casi. Se trata de eso, mi querida Lida. Alguien que me lo diga, por favor. Alguien tiene que saberlo. El Antiguo Testamento es la ley. El Nuevo Testamento es la gracia. La gracia. La gracia. Estamos en la gracia. Muy bien, gracias. Metodología del Ok. curso. Exposiciones por parte del profesor y de los estudiantes. Lectura y tareas por parte de los estudiantes. ¡Wow! Diálogos en clase, como lo estamos haciendo acá. Y como siempre, el profesor Viana Escuelero. Evaluación. Para facilitar, y esto sí lo leo yo porque esto sí me toca a mí, es lo que más me gusta. Promover y estimular el proceso de aplicación y comprensión de los contenidos, se aplicarán los siguientes criterios evaluativos. Entonces, que sean ustedes fieles a asistir, a seguir aquí adelante en la clase. Segundo, la lectura total del libro, hermano del iPhone. Ah, por Sí, fin lo van a leer, por fin van a leer un librito este librito de la Biblia, porque sé que han leído otros, claro que sí. tengo una pregunta. Ah, cuéntame. ¿Cuál sería la definición del Torah? La Torá, Sí, mis hermanos, es la Torá, T-R-T-O-R-A-H, Torá. Es, mis hermanos, es la suma de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Cuando ustedes escuchen la Torá, se está refiriendo al Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco. Esa es la Torá,
que en hebreo significa la ley, básicamente es la ley. O sea, encierra 5 libros, básicamente. Son los 5 primeros libros de la Biblia. El Pentateuco es la Torá. Gracias. Listo, mi Escritos por hermanito. Moisés. Trabajo 1. Un estudio detallado del tabernáculo que incluya su significado en el Nuevo Testamento. El solo tabernáculo. Eso está allá en alguna parte de la Biblia. Segundo, Levítico. exactamente, trabajo 2. Un estudio de las leyes del Antiguo Testamento. Clasificación, uso, aplicación, características, orden, etcétera, etcétera, etcétera. Y 5, una previa escrita. De esas fáciles que el pastor siempre pone, el profe fácil. Me gusta esa actitud. Eso, sí, gracias, gracias. Así es. Fácil. Ahora, lo más bonito de todo esto, mis queridos estudiantes, es lo que sigue. Que tanto el trabajo 1 como el trabajo 2 es en grupo. Es decir, que teniendo en cuenta los próximos estudiantes que van a entrar la próxima semana, vamos a tenerlos en cuenta y se hayan matriculado, estudiantes los hayamos comparado con los matriculados que tiene el pastor allá en su oficina. Vamos a dividirnos solamente en 2 grupos, escuchen bien, 2 grupos. Un grupo va a ser el trabajo 1 y el otro grupo va a hacer y exponer el trabajo 2. ¿Cuándo? En las fechas que están acá abajo en el cronograma. Por ejemplo, si vos perteneces al trabajo, al grupo 1, te toca exponer nada más y nada menos que en 20 días. En 25 días, porque hoy es 24, hoy es 29. No, en 21 o 22 días. Te tocó. Pero si tú eres del grupo 2, te toca exponer el 24 de junio. ¿Cómo la ve usted? Pero el problema es que el 24 de junio a usted le va a tocar, va a descansar más porque son 2 meses descansando, pero el 24 de junio tienes que presentarme el trabajo con tu grupo, Y la exponer el previa. trabajo y fuera de eso, prepararte para la previa que te voy a tener, Dios mediante. Así que oren para que podamos hacer la previa. ¿Listos? Ahora, ¿Listas? la previa sí es individual, esta previa. Esa sí es individual, esa sí le toca a usted y Dios. ¿Listos? ¿Alguna pregunta hasta este instante? No, Buenísimo. Ahí puse el cronograma del curso. Hoy vamos a estar en la introducción a las cartas, al libro de Hebreos. En 8 días, Dios mediante la superioridad del Hijo de Dios, los primeros capítulos. Luego, así como lo están viendo ustedes acá, Jesús superior, la superioridad del Hijo de Dios en el uno. Luego, como dijo Yolima y como yo les he dicho, Jesús es superior en todo en el libro de Hebreos. Es solo Jesús, 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 Jesús. Jesús superior a Moisés, Jesús superior a los sacerdotes, Jesús superior al pacto levítico, Jesús superior al pacto levítico. Ahí nos vamos a quedar un ratico, toca 2 semanas en eso. Aquí ya en junio 10, cuando todo el mundo se está yendo a vacaciones, hermano, nosotros seguimos estudiando. Jesús, fe para creer, en el capítulo 10, ahí de donde está el versículo que dijo la hermanita, sin fe es imposible agradar a Dios. Luego aquí estaremos viendo en el capítulo 12, no, esto es el capítulo 12, este es del el capítulo 11, perdón, es fe. Capítulo 12 es donde está el versículo que dijo la hermanita. Jesús, Jesús en la gracia. Y por último, si alcanzamos, vamos a ver el tema de los deberes generales. Me interesa mucho porque es un versículo muy importante para aprender a honrar a nuestros queridos pastores. ¿Listos? Quedó captado mi punto sobre el trabajo del grupo 1 y el trabajo del grupo 2. Ahora, cuando tenga el grupo completo, queridos estudiantes, yo los voy a designar. Yo los designo en un grupo y en el otro, así que es mejor que yo lo haga porque como ustedes queden en un grupo y otro y no importa cómo queden, usted acéptelo, hermano, y si te toca en el primer grupo, pues trabaje harto y descanse después y los demás grupos y descansen, duerman
y ya el día anterior hacen el trabajo y me lo presentan y estudian para el trabajo, para la previa. ¿Listos? Bueno, ¿alguna pregunta? Ninguna. Sí, 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 pastor, sí, una pregunta. Dale, ¿En- Yolima. ¿Cuándo terminamos? ¿En qué fecha terminamos? Ah, sí, mire, ahí decía, terminamos el 24 de junio. Ah, bueno, O bueno. sea, el 25 ya se pueden ir para la piscina. Margot, Ah, cuente. que sí. Pastor, yo tengo una pregunta. Cuente, pues. Es que el libro de Hebreos, yo estuve leyendo o investigando, que dice que el autor es Pablo, pero dice que si es Pablo o dicen que no, que porque Pablo por su lenguaje y que no sé qué, que no fue Pablo. ¿Y cuál Que, es tu pregunta? o sea, ¿quién es el autor en sí de Hebreos? No se me adelante porque eso es parte de la responsabilidad de este curso, de que nosotros planteemos quién es precisamente el autor de esa carta, pero es muy bueno tu observación, querida Margot. Claro que sí. Lo vamos a ver ahorita justo justo en esta clase. Amén. Amén. ¿Listos? Entonces, vamos a seguir aquí adelante, ya que no hay preguntas. Entonces, vamos a empezar, mis queridos estudiantes, con un pequeño videito que tengo para ustedes en este día acerca de una introducción. Eso lo encuentran ustedes en YouTube. Todo eso está en YouTube. Entonces, para que uno se pone, hermanos queridos, se pone uno a ¿qué? ¿Cómo se dice? A inventar el agua mojada. Ya todo está dicho. Entonces tengo esto, mis queridos estudiantes, pónganle por favor cuidado. Ay, espérenme, porque no le puse sonido, denme un segundito. Partir, pum, y pum. Listos, vamos a poner por aquí este videito para que aprendan ustedes el tema de cómo se hacían las cartas del Nuevo Testamento. Vamos ahí. Hacia el final de la Biblia se encuentran 21 cartas escritas para comunidades de seguidores de Jesús esparcidos a lo largo del antiguo Imperio Romano. Cartas, como si estuviera leyendo el correo de otra persona. Sí, son cartas escritas por los apóstoles, aquellos designados por Jesús para esparcir las buenas nuevas de su reino. Y le escribieron a los seguidores de Jesús que vivían en diversas ciudades alrededor del mundo romano. Estas cartas fueron todas escritas en un estilo de prosa denominada discurso. Ahora, si estoy leyendo una carta que no se escribió para mí, lo más probable es que haya mucha información de trasfondo que se asume, pero que no se menciona. Sí, exacto. Y eso mismo pasa con las cartas en la Biblia. Ok, entonces hablemos acerca de cómo leer las cartas del Nuevo Testamento de acuerdo a su contexto histórico. Pues hay 3 niveles del contexto histórico que debes tener en mente cuando estás leyendo las cartas del Nuevo Testamento. El primero de estos ejemplos es cómo todas las cartas forman parte de la amplia historia de las Escrituras. Cierto, así que esta historia comienza con Dios creando a la humanidad como sus compañeros para gobernar la creación junto con Él. Pero nosotros elegimos gobernar bajo nuestros propios términos, lo que condujo a la violencia, el exilio y la muerte. Pero Dios le prometió a un hombre llamado Abraham que la vida y la bendición se esparcirían a todas las naciones a través de él y de sus descendientes para renovar la visión de Dios para la humanidad. Y Jesús dijo que Él vino a llevar esa promesa a su cumplimiento, mediante su vida, muerte y resurrección. Cierto, así los apóstoles se vieron a sí mismos como heraldos, anunciando la llegada del reino de Dios en Jesús. Como el apóstol Pablo, quien escribió acerca de las buenas nuevas a las iglesias en las casas de la ciudad de Roma. Él dijo que su trabajo era convocar a personas de todas las naciones a que rindieran su lealtad a Jesús, el Rey exaltado por encima de todo el mundo. Y decir algo así fue atrevido, a personas viviendo en la capital del Imperio Romano, cuya lealtad se supone que debía ser al César. Sí, y eso de hecho nos trae al segundo contexto importante para entender las cartas del Nuevo Testamento: la cultura del Imperio Romano durante el primer siglo. Entonces, Roma reinaba sobre todos los territorios alrededor del mar Mediterráneo. Y ellos formaron su imperio conquistando y esclavizando a sus enemigos, y luego imponiéndoles fuertes tributos. El emperador y su estrecho círculo controlaban todo el poder y las riquezas, y sabían cómo lidiar con las personas que desafiaban el orden social.
La mayoría de las personas vivían sin mucho dinero ni estabilidad. Y la cultura romana tenía una jerarquía muy marcada. Los hombres de familias importantes y con dinero y educación podían ascender en la sociedad. Pero las mujeres, los esclavos, los niños y los pobres estaban siempre en desventaja y eran tratados como inferiores. Sin embargo, en una comunidad de personas que amaban a Jesús, todo el mundo era tratado con amor y con la misma dignidad. Sí, en el mundo romano era inaudito que personas de alto estrato social se asociaran con aquellos que estaban por debajo de ellos. Pero los apóstoles dijeron que a través de Jesús, Dios había dado el regalo de su amor a cada persona sin importar su estatus. Así que en este contexto, las cartas eran contraculturales y derribaban las barreras establecidas entre las personas. Exactamente. Y eso nos trae al último nivel de contexto, el contexto situacional de cada carta. ¿Quieres decir los asuntos específicos dentro de la iglesia de cada ciudad que motivaron que se les escribiera la carta? Sí, como la carta de Pablo a los cristianos en Roma. Es una tentación leer esta carta y enfocarnos en toda la teología importante y pasar por alto el por qué Pablo escribió esta carta. ¿Por qué la escribió? Pues llegando al final de la carta, él habla de cómo las leyes sacramentales judías habían traído controversias entre los judíos y no judíos que seguían a Jesús. Lo cual estaba causando divisiones en la iglesia. Y si lees con cuidado, notarás que algunos cristianos con un estatus social más alto estaban tratando con desprecio a los judíos seguidores de Jesús. Y los judíos cristianos le estaban devolviendo el favor, condenando a los cristianos no judíos como si fuesen seguidores de Jesús de segunda categoría. Exacto. Así que todas estas ideas y teología de la primera parte de la carta tenían la intención de abordar esos mismos problemas. Pablo reconoce que los cristianos romanos tienen entre ellos grandes diferencias en cultura, teología y estatus social. Pero él quiere que ellos se den cuenta de que están unidos en la fe en Jesús, quien es el verdadero centro de la iglesia. Bien, excelente. Pero si la carta fue escrita para otra persona, ¿qué gano yo? O sea, yo no vivo en la antigua Roma. Pues en estas cartas vemos a los apóstoles retando y transformando cada aspecto de la cultura y la vida del primer siglo con las buenas nuevas del Rey Jesús. Y al observarlos, adquirimos sabiduría de cómo esas mismas buenas nuevas pueden también transformar nuestra cultura. Ahora, hay un paso más que nos ayuda en nuestra lectura de las cartas del Nuevo Testamento, y es aprender a seguir el flujo de pensamiento de las cartas de principio a fin. Y de eso es lo próximo que hablaremos. Sí, ese es entonces el tema que hay que analizar en otro momento, mis queridos estudiantes, porque ahora vamos a introducirnos entonces en el libro de Hebreos. Ahora, yo quiero enseñarles a ustedes algo particular. Yo quiero que ustedes vieran este video, porque este video realmente es supremamente diciente con respecto precisamente a lo que son las cartas, a lo que son las cartas a cómo entender, por qué se escribieron, cuáles fueron las razones por las cuales se escribieron la carta. ¿Por qué? Hoy ya no se practica mucho, porque tenemos redes sociales y hoy la comunicación es instantánea, pero en la antigüedad, una carta escrita era un documento supremamente valioso por varias razones. Primero, porque los papiros, el papel era supremamente caro. Los instrumentos de escritura, las plumas con las que se escribía, eran supremamente caras y difícil de conseguir. La tinta, los escribientes, no todos escribían, muy pocos escribían. Entonces, si tú querías enviar una carta, tienes que pedir a un escribiente, a un escriba, que escriba tu carta para poderla enviar a otro lugar. Es decir, es un sistema supremamente complicado. Las cartas de Pablo, las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, se escribieron en ese contexto. Es decir, si una iglesia recibía una carta era porque era un documento sagrado, es un documento supremamente importante. Por supuesto, hay que decir que las cartas del Nuevo Testamento
para el tiempo del Nuevo Testamento, estamos hablando del año 40, 45 después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en adelante, ya estaba un poco más masificado el sistema de correos, ya está un poco más masificado el uso de papiros y el uso de la escritura, pero aún así seguía siendo un poco caro el escribir cartas, etcétera, etcétera. Los documentos escritos se constituían luego para esa iglesia y para las iglesias que tuvieran el privilegio también de leer las cartas de los antiguos patriarcas de la iglesia en documentos sagrados, en documentos que contenían teología, instrucciones, que corregían, que exhortaban a las iglesias. Así que tenemos que ubicarnos en ese contexto tan hermoso. Dentro de ese contexto, entonces es donde nos ubicamos, queridos estudiantes, en el tema de la carta al libro de los Hebreos. Amén. Al libro de los Hebreos. Entonces, vamos a seguir entonces aquí adelante con el libro de los Hebreos. Lo primero son los temas del libro que ya nos adelantamos en esta primera introducción, que ya ustedes lo escucharon, ya nos adelantamos un poquitico con algunos de ustedes. ¿Cuáles son los temas entonces que maneja el libro de Hebreos? El primero es la superioridad de Cristo y su obra. Aquí hay Cristo por todos lados. Jesucristo nuestro Señor. Y Cristo es superior con su obra por encima de todas las cosas que puedan haber. ¿Por qué el autor está hablando de superioridad? Cuando está hablando de superioridad es porque está diciendo, está por encima de algo. Está por encima de algo. Entonces, aquí, en este caso, el tema de Jesús, el tema de Cristo, es que Él es superior por encima de cualquier aspecto religioso que el lector original pudiera tener. Ahorita vamos a hablar de los destinatarios y ahí lo vamos a entender un poquitico más. Segundo tema, el tema de la madurez espirituales, las razones por las que Israel no alcanzó la madurez espiritual. Y esto es un tema bien interesante, mis queridos estudiantes, porque yo quiero que ustedes aprendan en esta clase, estudiantes, que el libro de Hebreos, este libro de Hebreos fue escrito bueno, aquí me adelanto un poquitico, fue escrito para judíos cristianos. Es decir, para practicantes de la fe, practicantes de la religión judía antiguos que salieron del judaísmo y se convirtieron al cristianismo, al camino. Primer punto. Esto es muy clave porque recuerden ustedes que la iglesia floreció en el ambiente de los gentiles, entre los griegos. La iglesia floreció allá en lo que hoy es Turquía, queridos estudiantes. La iglesia no tuvo mucho énfasis, no tuvo mucho crecimiento entre los judíos, como ustedes lo saben hasta el día de hoy. Por eso esta carta es tan determinante para entender cuáles son las razones por las cuales los israelitas, los judíos, se paraban, se frenaban frente al tema de la fe en Cristo. Aquí vamos a aprender por qué es importante madurar espiritualmente. ¿Por qué, hermanos queridos, los israelitas se frenaron en su fe en Cristo? Para ellos, ¿qué fue lo más importante y qué fue lo que dejaron de lado? Tercer tema, el cristianismo es superior al judaísmo y aquí es donde hay uno de los descubrimientos que ya se comienzan a hacer. Si los judíos se quedaron lentos en aceptar a Cristo, aquí hay una razón que hay que entender y que hay que poner por encima de todo. Que Jesucristo, el cristianismo, está por encima del judaísmo. Es decir, el cristianismo completa la salvación que se prevé por medio de los sacrificios, por medio de la ley en el Antiguo Testamento. Entonces, el cristianismo, ese movimiento que estaba creciendo en todo el imperio romano, en donde los cristianos, a pesar de la persecución, se crecían y se multiplicaban como ratones, vamos a decirlo, por todos lados. Ese cristianismo es más importante que el mismo judaísmo que los israelitas no querían recibir. Y por último, un tema supremamente importante es la fe. ¿Por qué es importante la fe? Porque se necesita la fe para creer
que el cristianismo es verdad, que el cristianismo es una realidad, que el cristianismo realmente cambia y que el cristianismo es la fe que salva, la fe que salva. Siempre lo vamos a decir en el contexto, queridos estudiantes, de que no nos enorgullecemos de que tengamos la verdad, sino que simplemente en humildad recibimos la salvación, que es la gracia que nuestro Señor Jesucristo derramó sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Yolima, cuéntanos qué nos quieres preguntar. Pastor, una pregunta, o sea que ¿Sí? en este tiempo actual, eh, nosotros como cristianos estaríamos por encima de los judíos, o bueno, tendríamos como más, no sé, como más auge a nivel mundial, por decirlo así. Bueno, no podemos decir que que los cristianos estemos por encima de los judíos. Realmente es imposible. Es imposible de pronto definir qué parámetros nos indican quién está por encima de qué, porque depende desde lo que sea, se vea. Por ejemplo, los cristianos, en donde el grupo de cristianos en el mundo entero, que suma alrededor de unos 2.000 millones de personas, mis hermanos, es mucho más poquito en relación a los 4.000 o 5.000 millones de musulmanes que existen en el mundo. Si estamos hablando de cantidad de creyentes. En cuanto a ritos, nosotros estamos muy atrás de la cantidad de ritos y dioses y procesos que tienen los hindúes. Los musulmanes practican una fe muy diferente a la de nosotros, a pesar que se supone que el Dios que ellos adoran es nuestro Dios, es nuestro mismo Dios, que ellos le llaman Alá. Nosotros le llamamos nuestro Dios, hermanos queridos. Entonces, dependiendo desde qué punto de vista se vea. Pero si nosotros vemos esa pregunta que tú haces, Yolima, desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista de cuál fe salva, por supuesto, pudiéramos decir que la fe en Cristo es la única fe que salva, porque de eso estamos completamente convencidos y no lo dudamos. Entonces, no es superioridad porque los demás están más bajo que nosotros. Jamás nos comparamos de esa manera. Es más bien de que nuestra fe, la fe en el Hijo de Dios, es la fe que realmente salva. Y eso, entre comillas, sí nos hace un poquito diferentes, un poquito como en una posición más adecuada para nosotros. Muy bien, entonces Jesucristo, entonces ese es el tema de la fe. Seguimos adelante, entonces vamos para ahí, listos. Siguiente elemento, queridos estudiantes. Las frases y palabras claves del libro. Hay unas frases y unas palabras claves del libro que ustedes van a ver muy recurrentes en el libro, muy recurrentes en el libro de Hebreos. ¿Cuáles son? Más excelente, es una frase, más excelente. Siguiente palabra, superior. Las vamos a ver en el momento indicado. Superior. Tercera palabra, mejor, más y mejor. Y la cuarta palabra es perfecto o perfección. Y para que ustedes aprendan, queridos estudiantes, aprendan de hermenéutica, que la hermenéutica es el arte de la interpretación. Y la hermenéutica no es solamente para la Biblia, porque hay hermenéutica de libros antiguos. Cuando tú lees 100 años de soledad, tienes que aplicarle hermenéutica porque esa familia, hermanos queridos, es tan rara con tantos recovecos, la familia de, ¿cómo se llama? De Aureliano Buendía, la familia Buendía. Entonces también tienes que aplicarle hermenéutica para entender todos los lazos familiares de la familia Buendía. La hermenéutica no es bíblica solamente, pero hay una hermenéutica bíblica. Cuando hablamos de hermenéutica bíblica, que es el arte de la interpretación bíblica, queridos estudiantes, de entender la Biblia, de comprender la Biblia, cuando una palabra, esta es una clave, cuando una palabra se repite es porque es muy importante. ¿Qué dijo el profe? Que si una palabra se repite en la Biblia es porque es muy importante. Si es una clave. Esta palabra está repetida, repetida, repetida. Es porque es importante. Estas cuatro palabras son importantes en el libro de Hebreos y las vamos a ver más adelante en el momento indicado. Eso nos lleva entonces al versículo clave del libro
del libro de Efesios, del libro de Hebreos, perdónenme, que es el capítulo 6, el versículo número 1, y no he escuchado, a ver, ¿quién más me falta por acá a leer? Lida, por favor, ayúdame a leer ese versículo, capítulo 6, versículo número 1. Sí, señor. Dice, por tanto, dejando ya los... Ay, es que estoy desde el celular, no tengo las gafas. Ah, ya, tranquila. Si quieren, venga, le digo a otra persona, a ver, ¿quién me puede Ya ayudar los a leer? Levante la rudimentos. mano, lee, ahí de Margot. Ok. Tranquila, Lida, Yo gracias, leo. tranquila. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Muy bien. Entonces, cuando ustedes leen este versículo, mis hermanos, nos damos cuenta que el libro de Hebreos, que ese versículo nos está invitando, este versículo literalmente nos está invitando a algo nuevo. Nos está invitando a que no nos quedemos en los rudimentos, en lo antiguo, en lo básico, sino que hay que salir de lo básico y Dios nos está invitando por su Espíritu Santo a que progresemos en nuestra vida espiritual por medio del conocimiento, a que no nos quedemos en los niveles en los que crecimos, en los que empezamos, sino que el autor está diciendo, dejen esos rudimentos de la doctrina de Cristo. Él no está desechándolos. Él está diciendo, ustedes ya conocen de Cristo, ustedes ya son salvos, ustedes ya conocen la cruz, ustedes ya conocen los elementos que caracterizan la salvación, no se queden en eso, progresen, sigan adelante a la perfección, avancen en su vida cristiana. Y yo quiero leerles a ustedes, queridos estudiantes, cómo dice este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Miren, dice de la siguiente manera, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina. Ah, no, esta es la Nueva Traducción Viviente. Ay, perdóneme. Ah, aquí está. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Lo que está diciendo este versículo tan mega importante, queridos estudiantes, es algo que tiene que calar en nuestros corazones y que le caló al corazón de los primeros lectores de la carta. ¿Qué fue lo primero que ellos aprendieron, queridos estudiantes? El autor les está diciendo, los rudimentos de la doctrina de Cristo están basados en la Torá, están basados en la antigüedad, están basados en la ley que los aprisionó a ustedes, en la ley que no les dejaba creer en la libertad de la gracia en Cristo. Ahora, dejen atrás ello y progresen hacia la perfección. ¿Qué nos está diciendo este versículo para que ustedes aprendan el día de hoy? No solamente nos está diciendo que tenemos que madurar y crecer en Cristo, sino que segundo, tenemos, mis queridos estudiantes, que progresar en nuestro conocimiento de Dios. Progresar dejando atrás cualquier ley que no te deja crecer. Cosas que no queremos aceptar. Procesos que Dios pone en nuestro corazón delante de nosotros para cambiar, para quitar, para corregir, para dejar y no lo queremos hacer. Eso es lo que significa entonces este versículo en la práctica para nuestras vidas. Propósitos del libro, queridos estudiantes. Propósitos del libro, escriban ahí y aprendamos todos. Hay tres propósitos generales del libro de los Hebreos. El primero, queridos estudiantes, es el reconocimiento de la superioridad de Cristo. Otra vez el profesor, como lo dijo Yolima, como lo dijeron ya varios de ustedes, está hablando precisamente de esto mismo. Cristo superior por encima de cualquier cosa. Y aquí en este caso estamos hablando de Cristo superior a cualquier patriarca. ¿Por qué lo estamos diciendo, queridos estudiantes? Por ejemplo, mis queridos estudiantes,
A ver, Michelle que prendió su cámara y está ya en un lugar colorido, bonito. A ver, Michelle, ¿quién es más importante? ¿Bolívar o Santander? Simón Bolívar. Bolívar, no sé. Simón No, Bolívar. mentira. Mm, Bueno, no, si su mentira. a ver, Santander. Este, Mari, si su merced tuviera que escoger, si su merced tuviera que escoger entre los presidentes de Colombia, los últimos que han habido, su merced, ¿cuál le gustaría? ¿Cuál le gustaría? ¿Cuál le gusta más? Exceptuando el presente que todo le gusta el que está actualmente, los antiguos. El que estaba antiguo, Uno que, bien, mire que ella es antes política. de este. Ella dice solo el que estaba antiguo, uno por allá que, mejor dicho, No, uno este que político que no acabó de tengo retorno. terminar el mandato. No, no me acuerdo el nombre de él ahorita. Iván Duque. Iván Duque. Iván Duque. Me Bien. gustaría que volviera a ser. ¿Vieron? Y nosotros tenemos, nosotros admiramos a nuestros ancestros. Nosotros admiramos a la gente que estuvo, que la dio, que trabajó, que se esforzó, que hizo cosas buenas por nuestro país, etcétera, etcétera. Pues precisamente para que ustedes pudieran entrar en contexto, hice esa pregunta, queridos estudiantes. Cristo es superior a cualquier patriarca. ¿Por qué razón en este libro hay ese propósito de explicar? Por la siguiente razón. ¿A quién les está escribiendo el autor de este libro? ¿A quiénes? Ya lo dijimos. A No los escucho de los judíos que están hablando. cristianos. Eso, Lida. A judíos cristianos. No está hablándole a gentiles, le está hablando a conocedores del antiguo pacto, le está hablando a los que conocen el Antiguo Testamento. Y recuerden ustedes que los judíos eran defensores acérrimos de su historia, de su tradición, de su ley. Entonces ellos honraban a Abraham, el padre de la nación, a Noé, hablaban de Isaac, de Isaías, hablaban de Samuel, hablaban de José. Eso para ellos son santos, hermanos. Quién los puede quitar de su pedestal? Pues el libro de Hebreos lo está intentando hacer. Ustedes pueden tener a ellos en el lugar más alto del mundo por lo que hicieron ellos y lo que aportaron a su religión, pero si hay alguien más alto, es Jesucristo. Él los omnibula. Amén. Ese es el primer propósito. El segundo propósito, queridos estudiantes, tiene que ver el segundo propósito del libro tiene que ver con la instrucción al creyente a que crezca y que llegue a la madurez, que el creyente llegue a la madurez. Este es un libro en donde el autor está diciendo, ustedes conocen tanto, ¿qué van a hacer con todo eso? ¿Qué van a hacer con todo eso? No se queden estancados. Por ejemplo, estudiantes queridos, a ver, hermana Diana, le tocó, señorita Diana, le tocó, a ver, su merced estuvo en la pandemia, sí, claro, ya su merced ya había nacido, ¿cierto? Claro, en la pandemia. Sí, señor. Diana, ¿tú qué aprendiste de nuevo en la pandemia? Cuéntame. Dana. Ah, tú eres Dana, discúlpeme, Sí, sí, Dana, tranquilo. Dana, mucho gusto, Dana. ¿Qué aprendiste en la pandemia de nuevo? De nuevo, Algo nuevo. Todos aprendimos algo en la pandemia. a estar más pendiente, digamos, digamos, las clases virtuales, aprender un poco más de la tecnología. Ah, sí, ese es un punto. Yo creo que ese es un tesoro de la pandemia fue que todos, También, dime. también como en la concentración, porque, digamos, en mi caso estaba toda mi familia. Estábamos todos y digamos que donde yo vivo es un poco pequeño, entonces concentrarse en lo que uno también está haciendo. ¿Viste todo lo que aprendió ella? A ver, hermano, perdóname, su nombre del iPhone. ¿Usted qué aprendió en la pandemia, hermano? ¿Qué aprendió nuevo en la pandemia? Pues yo creo que a estar como más tranquilo de tanto acelere que se manejaba, como a entender que se puede vivir más relajado, Ya, menos sí, trabajo. todos aprendemos cositas. Lida, su merced, ¿qué aprendió? A trabajar Micrófono. en casa, a trabajar en casa. El trabajo en casa. El trabajo en casa, ¿cierto que sí?
Miren, les voy a contar algo. Y ahorita te doy la palabra, Yolima, para que nos preguntes. Miren, hermanos, yo aprendí a hacer pan. Yo aprendí a, ¿cómo se llama eso? A hacer aeróbicos. Bueno, ya no se llaman aeróbicos, ahora se llaman deporte y que no sé qué y qué tal cosa. Yo aprendí a hacer cosas de cocina y cosas como esas de estudiantes. ¿Qué no aprendimos en esto? Aprendimos, no sé, lecturas de libros, vi series como nunca las había visto en mi vida. Bueno, mejor dicho, ¿qué no aprendimos? Miren, uno de los hobbies, esa palabra no la conoce Ana ni muchos de ustedes que son tan jóvenes, pero una de las cosas que me gusta a mí hacer es ver, cuando tengo tiempo de ver algún video, es ver cómo hacen recetas. Yo veo cómo hacen, por ejemplo, ensaladas de frutas, cómo hacen una buena carne, cómo asar una buena carne, le hacen unos secretos. Pero ¿saben qué? Aquí entre no les voy a pedir, les voy a decir algo. Eso no me sirvió de nada. ¿Saben por qué razón? Porque yo no me meto a la cocina, yo soy de esos, ay, perdónenme, hermano, y a mí me gusta estar me gusta el tema de la igualdad. Mi esposita es la que cocina aquí en la casa, yo a David le ayuda a lavar, le ayuda a hacer, pero yo no le he dicho a mi esposa, mi amor, mire que aprendí a hacer esta carne, compré los ingredientes, yo hago la carne hoy, yo hago el almuerzo hoy, porque no tengo esa capacidad. Entonces, de tanto conocer no me sirve, estoy estancado porque lo que tú conoces debes de ponerlo en práctica. Esa es la instrucción de la carta de Hebreos. Conocemos tanto de Jesús, conocemos tanto de la ley, conocemos tanto de la palabra de Dios que no nos podemos quedar estancados para que aprendamos. Yolima, cuéntanos tu intervención. No, pastor, bueno, yo quería también comentarle que yo aprendí mucho de la pandemia, la paciencia, porque pues en ese ¿Viste? tiempo Todos aprendimos, sí, amén. acaba de tener el bebé y pues tenía un recién nacido, mi esposo trabajaba, no pudo tener pues como el tiempo para estar con nosotros y después se enfermó y bueno, ahí vino el tiempo de tener muchísima paciencia. Entonces aprendí mucho a tener paciencia con él y con mis niños. Y mi Exactamente. pregunta, antes de que pasara al punto de crecimiento y madurez del creyente, fue el reconocimiento de la superioridad de Cristo. Y es porque yo estuve viendo el de Chosen, estoy viendo el de Los Elegidos de Netflix, y me daba cuenta de que sí, efectivamente, ellos son muy arraigados en el tema de lo de la Torá y bueno, de todo lo del Antiguo Testamento. Mi pregunta es, después de que fallece, bueno, después de que crucifican a Jesús, ¿ellos siguen todavía con con la misma creencia o se siguen basando todavía en el Antiguo Testamento? Era lo que yo quería preguntar. Tal vez alcancemos a ver un poquitico para responder tu pregunta, tal vez lo tenga más abajo en la presentación, creo que sí tengo algo en la presentación más abajo sobre el tema. Pero te voy a adelantar algo, miren, a la gente piensa que cuando Cristo murió se acabó todo. No, 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 para nada. Póngale cuidado a lo que sucedió. Año 33 después de Cristo, Cristo muere. Cristo muere en la cruz y 3 días después resucita y sucede todo lo que nosotros conocemos de la resurrección y toda la cantidad de cosas. 50 días después, 50 días después sucede lo de sucede Hechos capítulo número 2. Recuerden ustedes, Hechos capítulo 2, la fundación de la iglesia. La iglesia no se fundó en la Santa Cena. La iglesia no se fundó en el Sermón del Monte. Jesucristo fue el fundador de la iglesia. Pero como tal, el hecho de la fundación de la iglesia fue en Hechos capítulo número 2. ¿Qué pasó en Hechos capítulo número 2? Cuando yo haga así, estoy preguntando que alguien me saque de mi crisis. Hubo una, ¿Qué? lo de las lenguas, el Espíritu Santo. El descendimiento del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo sobre la iglesia, los 120 que estaban en el aposento alto. Acuérdense ustedes de eso. Entonces, ahí comenzó la iglesia a predicar la fe de Cristo, a predicar lo que Cristo, ahí comenzaron los apóstoles a predicar lo que Cristo les enseñó. Ellos habían caminado con Cristo, les dijo, vayan, hablen de lo que yo les enseñé, prediquen, hagan discípulos,
yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, la gran comisión, y ellos empezaron a predicar la palabra de Dios. Pero mientras tanto, ellos crecieron, comenzaron a crecer como movimiento, como un movimiento dentro del judaísmo. Es decir, con Jesucristo que murió en el año 33, no se dejó de sacrificar animales en el templo, se siguieron sacrificando animales en el templo, se siguió en los ritos judaicos común y corriente hasta un año muy importante de nuestra era, el año 70 después de Cristo. Desde que Cristo murió en el año 33 hasta el año 70, el judaísmo siguió reinando sobre Judea, sobre Galilea, sobre Palestina en ese tiempo, mis queridos estudiantes. Siguió el judaísmo, siguió el rito de los sacerdotes, los animales, etcétera, etcétera. Y la iglesia creció como un pequeño grupo dentro del judaísmo, que cuando los judíos en el capítulo número 4 se dieron cuenta que estaba creciendo el grupo de los del camino, el grupo de los cristianos, los expulsaron y comenzaron a perseguirlos, pero el judaísmo seguía en sus prácticas en el templo, ese templo donde Jesús echó a los cambiadores de las mesas y todo ello. El judaísmo siguió creciendo, común y corriente fue la ley de los judíos en ese tiempo. En el año 70 viene el emperador Tito, enviado por Roma, para detener una sublevación de los judíos, porque los judíos eran supremamente guerrilleros, eran muy rebeldes y todo ello. Y dice la Biblia, cumpliéndose la profecía de Cristo, en donde Jesucristo lloraba y decía sobre Jerusalén, no quedará piedra sobre ti. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, antes de que Cristo muriera? Y viene Tito y destruye toda la ciudad de Jerusalén, entró al templo con sus soldados romanos, se tomó todos los utensilios del templo, rompió absolutamente todo, redujo a escombros el templo, fue destruido totalmente el templo y a partir de ese momento nunca más se volvió a hacer sacrificios porque ya no había templo. En el único lugar donde se podían hacer sacrificios es en el templo. Entonces, para responder tu pregunta, querida Yolima, el judaísmo siguió con sus cosas, ya a partir del año 70 ya se quedaron en sinagogas porque ya el templo no existía, y el cristianismo fue avanzando. Recuerden ustedes que hay un punto culminante, que es cuando Pablo dice, no me recibieron los judíos, pues ahora me voy a los gentiles, y por eso la iglesia creció entre los gentiles. Para decírtelo a grandes rasgos a la hermanita para que ustedes también aprendan. Gracias, pastor, muy amable. Listo. Comprendimos cositas. Y el tercer elemento, queridos estudiantes, es convencer a los judíos creyentes de los que estamos hablando, los que antes practicaban la Torá y ahora son cristianos, son los del camino. Al principio les llamaban los del camino, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino. Entonces a los cristianos, antes de llamarles cristianos, les llamaban los del camino, ustedes del camino, por eso hay iglesias que se llaman el camino. Y después en Antioquía, ¿se acuerda que dice ahí en Hechos? Allí los llamaron ¿cómo? Cristianos por primera vez. Cristianos por primera vez. En Antioquía, allá en el libro de los Hechos. Muy bien. Convencer a estos judíos creyentes, convencerlos ¿de qué? De que Cristo es superior al judaísmo. Tremendo propósito del autor del libro. ¿En qué se estaba metiendo? Cristo es superior al judaísmo. Entonces, queridos estudiantes, ya hemos hablado de eso. ¿Alguna pregunta? Listos. Este es un pequeño bosquejo, aunque ustedes en internet van a encontrar 20.000 bosquejos, mis hermanos, del libro de Hebreos. Pero como se pueden dar cuenta ustedes, hay tres elementos importantes sobre nuestro Señor Jesucristo en este bosquejo. El primero, queridos estudiantes, ¡ay! Me equivoqué. El primero, queridos estudiantes, es la persona superior, Cristo, del capítulo 1 al capítulo número 4. Superior a los profetas, a los ángeles, a Moisés y a Aarón. Miren nada más y nada menos que a quién. Luego Cristo es superior en el sacerdocio. Del capítulo 7 al versículo número 10. Una mejor orden sacerdotal, un mejor pacto, un mejor santuario, un mejor sacrificio.
es porque Cristo es más alto que el orden levítico, que el orden de los sacerdotes descendientes de Aarón, porque Cristo desciende del orden de Melquisedec. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Lo van a ver próximamente, lo van a aprender. Y por último, el principio superior, fe, capítulos 11 al 13, ejemplos de la fe, como nos lo dijo Margot, la paciencia de la fe, hermanos queridos, la perseverancia, y por último, la evidencia de la fe. Amén. Entonces ahí hay un pequeño bosquejo que lo vamos a desarrollar durante la clase, entonces pues no nos vamos a quedar ahí para profundizar. Ahora sí nos vamos entonces a donde quería llegar, a donde di clic. Y es, queridos estudiantes, llegando a la madurez. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? ¿Por qué Israel de alguna manera fue desechada dentro del proceso de la iglesia? ¿Y por qué la iglesia terminó germinando entre los gentiles que somos ustedes y yo? ¿Por qué Israel no procedió a creer en Cristo? ¿Qué es lo que le pasó a Israel? Y este es un tema que se desarrolla en todo el libro de Hebreos. Ese es un tema que tenemos que tener ahí clave, hermanos, en el libro de Hebreos. ¿Por qué? Están estos 5 elementos de cómo una nación se fue al traste, se echó a las petacas con el mejor tesoro que pudieran tener. ¿Saben de qué se enorgullecían los judíos y aún todavía se enorgullecen? Hablar con un judío es harto, mis hermanos, aunque los honramos y los bendecimos. No sé si ustedes han trabajado con judíos, pero los judíos, ay, hermanos, son, uy, Dios mío, ellos son lindos, buena gente, pero cuando se trata de fe, cuando se trata de relaciones, ellos están por allá arriba como en estrato 9, hermanos queridos. Uno no alcanza a llegar a ellos porque ellos tienen sus cosas, ellos piensan a su manera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué razón, queridos estudiantes? ¿Por qué razón, queridos estudiantes? Ellos no llegaron a la fe. ¿Por qué no conocieron a Cristo? ¿Por qué no encontraron en Cristo el cumplimiento de las profecías? Primero, porque descuidaron la palabra de Dios. Eso está en 2 del 1 al 4. No lo vamos a leer porque no tengo tiempo, pero lo vamos a desarrollar despuesito. Lo vamos a desarrollar. Tranquilos que todo esto lo vamos a desarrollar. Segundo, ¿por qué los judíos no maduraron? ¿Qué les pasó a estos sinvergüenzas? Dudaron de la palabra de Dios. La duda es uno de las principales armas de Satanás contra tu vida. No dudes. ¿Qué? Eso está del 3:8 en adelante. ¿Por qué los judíos no llegaron a reconocer a Cristo y entrar en la gracia? Porque endurecieron su corazón ante la palabra de Dios. Si la Biblia a ti te dice, hazlo, hazlo. Los judíos se resistieron ante la palabra de Dios. ¿Por qué los judíos no avanzaron en la fe, no siguieron adelante en su crecimiento espiritual? Porque desobedecieron la palabra de Dios. ¿Por qué los judíos no avanzaron en su fe en Cristo y no hicieron parte de la iglesia? ¿Por qué no creyeron en el Hijo de Dios? Porque fueron disciplinados, castigados por no obedecer a la palabra de Dios. Entonces noten vosotros, descuidaron, dudaron, endurecieron, desobedecieron, fueron castigados. Este es un proceso que te puede servir a ti para que lo aprendas, leas los versículos correspondientes y ahí tienes un sermón para ayudar y bendecir a cualquier persona que esté dudando de su fe, que esté estancada, que esté estancado, como efectivamente quedó Israel estancado como nación en su fe antigua. Inclusive los judíos hoy en día, hay una rama de los judíos, de los israelitas de hoy, que creen en la Torah, los más acérrimos, que nos odian a nosotros los cristianos.
Siendo que nosotros los cristianos somos los que más apoyamos a Israel. Ellos ven en los cristianos y en la iglesia los mejores aliados que tienen. Pero hay una rama de los judíos acérrima, recalcitrante en la ley que odia a los cristianos, porque ellos se creen superiores por encima de todo, es decir, no creen en ningún tema que tenga que ver con la palabra como Dios nos la ha enseñado. Entonces, ese es un tema que se desarrolla a lo largo de todo el libro, como se pueden dar cuenta. Empieza en el capítulo 2, termina prácticamente en el último capítulo. Ahora, es importante que nosotros también analicemos esta gráfica que les tengo acá, queridos estudiantes, que les tengo aquí, queridos estudiantes, con respecto a Israel. ¿Por qué razón, mis queridos estudiantes? ¿Por qué razón? Porque lo que ustedes están viendo ahí es como una hoja de ruta de tu vida cristiana y de mi vida cristiana, de nuestra vida cristiana. Esto es lo que pasa en nuestras vidas. Lo que ustedes están viendo ahí es lo que pasa en nuestras vidas, queridos estudiantes. No, está acá. Está acá. Es lo que pasa en nuestras vidas. Noten ustedes, a ver. ¿Dónde empieza todo? Egipto es el punto de partida del proceso. Hermana Margot, ¿qué significa Egipto para el cristiano? ¿Qué es Egipto para el cristiano? ¿Castigo? Hermana Lida, ¿qué es Egipto para el cristiano? Opresión. Opresión. Hermana Michelle, ¿qué es Egipto para el cristiano? Dificultad. Hermana SSR Súa, ¿qué es Egipto para el cristiano? No está en clase. Hermana Maribel Garzón, ¿qué es Egipto para el cristiano? Garcés, Maribel Garcés, no está en clase. Quedan, mejor dicho, cogidas, no están en clase. Hermana Blech Jun. Pastor. Ah, mire, le apareció. ¿Qué es Egipto para el cristiano, Maribel? Prueba, dificultad, Maribel, ¿qué es Egipto para el cristiano? prueba, dificultad, Gracias. Hermana persecución, Blech Jun. El mundo. El mundo. Egipto para el cristiano es nuestra vida antigua. Egipto para el cristiano es de donde nosotros salimos cuando estábamos esclavos de ¿qué? Esclavos del pecado. Pero los judíos fueron liberados con las 10 plagas, con Moisés, con la sangre, con los primogénitos y todo ello. Fueron liberados. Israel es liberado de la esclavitud. ¿Qué significa esa liberación para el cristiano, hermana Yolima? Eh, ¿Qué es eso para el pues cristiano? Esa liberación. un nuevo comienzo, un nuevo principio, puede ser. Nuevos principios. Hermana, ese es, ya no, ella no está. Hermana Maribel, ¿qué significa esa liberación para el cristiano? ¿Qué es? es una nueva vida. Antes éramos, como decíamos, como Egipto, lo que éramos en el pasado, y la liberación es la nueva vida, ya somos libres. ¿Cómo se llama eso, Maribel? Nueva vida, salvación, Póngale un nombre. ¿Qué es esa nueva vida? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Qué? salvación, Es la salvación. Estábamos esclavos del pecado, esclavos en Egipto, somos liberados, el pueblo de Israel fue liberado por Egipto, por Moisés, nosotros somos liberados por medio de Cristo, nuestra salvación, es nuestra salvación. Luego empieza nuestro transcurrir por la vida, por el desierto, y el pueblo de Israel llega al Mar Rojo y ocurre ese cruce milagroso del Mar Rojo. ¿Qué significaría entonces? Ya la están cogiendo.
¿Qué significaría el Mar Rojo para el cristiano? Hermana Dana. Pues como ese respaldo que el Señor ha tenido como en ese proceso. ¿Ese respaldo hacia qué? ¿De qué? ¿Por qué? Ese respaldo en el sentido de que el Señor nos está como procesando en esa, como ya nos salvó, nos está enseñando, ¿sí? Entonces, Él lo que hace es demostrarnos que siempre está con nosotros. Por eso ese respaldo al cruzar el Mar Rojo. Y está demostrándonos, Dana, que está siempre con nosotros, porque ¿qué es lo que qué significaría entonces el Mar Rojo para tu vida cristiana? Como esa, ¿cómo te lo explico? Como esa Recuerden ustedes, visión recuerden que, ustedes que llegan los israelitas y salen contentos y felices y se encuentran con ese problemonota que tienen adelante el Mar Rojo y atrás vienen los egipcios a perseguirlos y volverlos a ser esclavos. ¿Qué significaría para el cristiano el Mar Rojo, queridos como estudiantes? esa prueba, Las pruebas. Pero estas no son las pruebas, esta es la gran prueba, la prueba de tu fe, donde tú estás siendo probado. Dios mío, me vuelvo a ser esclavo, me vuelvo al mundo. Ese es el Mar Rojo. Pero en el Mar Rojo, Dios les muestra en esa prueba tan grande su gran poder y cruzan el Mar Rojo y llegan al desierto, que es un periodo de pruebas y aprendizaje. ¿Qué significa el desierto para el cristiano? Hermana Mari, Las pruebas que Dios nos pone, sí son las pruebas y ahí lo dice, pero ¿qué más de las pruebas? ¿Qué es el desierto? El desierto. es la fe que tenemos que colocar en Dios Bien, tiene que ver, gracias Mari, sí, es las pruebas, la fe que tenemos que colocar en Dios para ser calificados de esas para poder pruebas. pasar Hermana las Michelle, pruebas. Michelle, Puede ser un proceso, el tiempo de un proceso. el tiempo de un proceso. ¿No han notado ustedes que nuestros pastores nos tienen hasta la coronilla de decirnos que estamos en eso? ¿No han notado ustedes eso que el pastor Humberto siempre le está diciendo a ustedes que estamos en el desierto? El desierto es nuestro peregrinar. El desierto es nuestro día a día en esta vida cristiana. En el desierto nos falta el agua un día, luego nos falta el alimento, luego vienen los enemigos, luego es de día, luego es de noche. Estamos caminando poco a poco hacia Canaán. Ese es el desierto. Los judíos caminaron 40 años hacia Canaán, se demoraron todo ese tiempo. Pero cuando ya están a punto de llegar al desierto, a Canaán, y divisan estudiantes la tierra prometida, llegan al río Jordán. ¿Qué significaría el río Jordán para los cristianos? Una meta. El comienzo de la tierra prometida. Una meta. ¿Quién La dijo algo allí por allí victoria, que no escuché? la victoria. Significa, queridos estudiantes, les he escuchado la victoria, el comienzo de la tierra prometida, una Caminar en meta. Nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento, aunque, amada, ya nacimos en la liberación. Recuerde que ya en donde dice liberación fue la salvación. Ya estamos caminando en la salvación. Pero el río Jordán se convierte en tu prueba última para pasar a Canaán. El río Jordán es otra prueba más para ver si crees o no crees, para ver si te ha servido tu peregrinar en el desierto. Recuerden que ahí en las orillas del río Jordán, en Gilgal, a los hombres les tocó practicar la circuncisión, hubo el sacrificio, Dios volvió a abrir otra vez, hermanos, el río Jordán para que ellos pasaran. Y entonces blanco es, gallina lo pone y frito se come.
y llegan a Canaán. ¿Qué es Canaán para el cristiano? La tierra que fluye leche y miel. ¿Qué es? ¿Quién me lo dijo? La tierra prometida. La tierra Bendición, prometida, La pero para el cristiano, victoria, ¿qué es? la victoria, victoria, la Sí, ¿qué más? bendición. ¿Ah? Bendición, Bendición, amén. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. ¿Qué más? La salvación. La salvación. ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero más, quiero más. el regalo, un regalo, Un regalo, claro. Dios nos está premiando por haber perseverado durante toda nuestra vida cristiana. ¿Qué es Canaán para el cristiano? Pastor, la recompensa, La promesa, recompensa, la amén. Algo más, recompensa. algo más. la promesa dada por Dios. Aleluya. Sí, Señor, la promesa. Hermanos, alguien tiene que decirlo. Canaán para el cristiano significa el el cielo. cielo. ¿El qué? El cielo. El cielo llega, donde estaremos con palmas en las manos adorando a Dios por toda la eternidad, varones, hermanos y hermanas. Sí, señores. Eso que ustedes están viendo acá, esto que ustedes están viendo acá, es, queridos estudiantes, el proceso cristiano. De esto el pastor Humberto los tiene ustedes hasta la coronilla. Todo el tiempo hablamos de este tema. Todo el tiempo. Estos estadios, grábenlo, tomen fotos a esa pantalla. Esto ustedes tienen que grabárselo. Ese es tu caminar y mi caminar. El caminar del Pero cristiano pues, está delimitado por estos procesos. Hablemos de cualquier cosa. Tuviste una prueba económica. Entonces nos ubicamos en el desierto, porque en el desierto ellos necesitaban alimentarse, necesitaban negociar, es una prueba de la vida. Llegaste a un momento en donde tu matrimonio estuvo a punto de colapsar, estabas en una prueba terrible, Dios no te respondía, una cosa tremenda, una cosa difícil, complicada. Mi hermano, mi hermana, esa es la prueba de la liberación, esa es la prueba, perdón, del Mar Rojo para ti. Esa es la prueba del Jordán para ti, estudiante. Cuando tuviste un accidente y tuviste un accidente terrible, una prueba que tuviste en el desierto. Entonces se construyó la serpiente enrollada y ellos miraban y eran libres. Si ven cómo en todo nosotros nos podemos identificar, queridos estudiantes, con las cosas con ese transcurrir por el desierto, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, tengámoslo ahí entonces en cuenta. Sigamos adelante a la diapositiva número 9. ¿Quién es el escritor del libro, Margot? El escritor del libro de Hebreos es Anonymous, anónimo. Los estudiosos no están de acuerdo en definir que este o aquel es el escritor del libro, pero hay mucha evidencia que parece ser que pudo, aquí entre comillas, ser el apóstol Pablo. Eso lo dijo Clemente de Alejandría por allá en el año 50 después, 150 después de Cristo. Otros atribuyen el libro nada más y nada menos que a Bernabé. Eso lo dijo Tertuliano. Lutero dijo que eso, Lutero, el reformador, dijo que ese libro lo pudo haber escrito Apolos. ¿Se acuerdan en 1 Corintios? Yo sembré, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Lean la Biblia, eso está ahí. Y Lutero también dice que pudo haber sido Felipe el evangelista. Entonces, mi querida Margot, no tenemos mucha evidencia de quién pudo haber exactamente escrito el libro, pero lo que sí es claro es lo siguiente. El que escribió el libro de Hebreos era un judío, porque conocía muy bien la ley, y en eso casa perfectamente el apóstol Pablo. Otro elemento que toma a Pablo como el autor del libro de Hebreos es la manera como él escribe. Pablo, el apóstol de San Pablo, es supremamente argumentador, tiene mucha argumentación. Entonces, este Pablo, como escribe el libro de Hebreos, pudiera catalogarse como el autor del libro de Hebreos, pero no hay suficiente evidencia, así que no podemos decir que sea el apóstol Pablo. Vamos a referirnos siempre
de que el autor del libro de Hebreos es anónimo, y siempre que hablemos del autor vamos a decir el autor de Hebreos, el autor de Hebreos, el autor de Hebreos, y eso nos va a facilitar mucho las cosas. La diapositiva número 10 es muy fácil, mis hermanos. Fecha del libro 64 después de Cristo, más o menos unos 30 años después de Cristo. 30 años después de la muerte de Cristo. 64 después de Cristo. Unos 30 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos vamos a los destinatarios. Los destinatarios. Ya hablamos un poquito de eso, profundicemos un poquitico más de esto. Los primeros creyentes judíos vivían un dilema que era ¿cuál? Identificarse como cristianos. Es como cuando uno va a un partido de Millonarios en Santa Fe, hermanos, y a uno le tocó en medio en medio de un grupo todo chiflador y todo bravo y enojón del otro equipo, del equipo contrario. Ay, yo como que no me quito la chaqueta mejor. Mejor me quedo neutral porque, ay, Dios mío, me meto en un lío, de pronto me ponen bravos y me pegan un coscorrón. Los creyentes judíos tenían temor de identificarse como cristianos. Ser judío no era un problema, pero ser cristiano sí es un problema. Tú puedes identificarte en tu trabajo como de Millonarios o Santa Fe o el Nacional o el Medellín o el Cali. Pero si tú, y no hay problema, te friegan, molestan, recochan, no hay problema. Pero si tú te identificas como cristiana, mire, te estamos observando. Cualquier cosa que hagas o digas puede ser usada en tu contra. Dígame si no. Aquí se les presenta un mejor camino a esos judíos a través de la fe en Jesús. Estos creyentes quizás pertenecían a una iglesia en una casa en la ciudad de Roma, que esto es también muy importante, porque el contexto de la carta, que es muy judío, el contexto es muy judío, está dirigido a judíos que habían creído en el Señor, que conocían de Jesús, pero que estaban en un contexto muy cerrado de ellos, muy cerrado de ellos. Entonces, es posible decir que la carta fue escrita a unos judíos, a un grupo de una iglesia en una casa que estaba en la gran ciudad de Roma, en la gran ciudad de Roma. Y para que ustedes sepan, queridos estudiantes, en el año 64 después de Cristo, esa imagen de ese monarca que hay ahí es la imagen de Nerón. Recuerden ustedes que Nerón estaba aburrido un día y dijo, ¿qué hago de nuevo? ¿Qué hago de nuevo? Ahí voy a incendiar Roma. Y encendió Roma, se incendió Roma y le preguntaron a Nerón que quién había sido y él no sabía quién echarle la culpa. Dijo, no, fueron los cristianos. Y ahí se desembarcó una persecución impresionante contra los cristianos, razón por la cual es escrita esta carta. Otra de las razones por la cual se escribe esta carta es por la tremenda persecución que sufrían los cristianos a causa de esa persecución, de esa acusación que les hizo el señor Nerón. Trasfondo de la carta. A ver, ¿quién me ayuda a leer esta parte para que los deje descansar de mi voz? Alguien Yo, léame el trasfondo. yo. Escrita a judíos cristianos quienes estaban pasando por una cruenta, cruenta persecución, alejándose de su fe y cediendo de volver al judaísmo. El autor aleja sobre la superioridad de la fe cristiana y enfatiza que Cristo está por encima. Los profetas, los ángeles, los patriarcas y la ley que Dios ya habló a través de ellos, pero ahora habla a través de su Hijo. Muy bien. El trasfondo, muchas gracias, mi hermana. Ahí en devolver, por favor, pongan un espacio en devolver, es decir, de retornar. Amén. Pongan un espacio.
Ahí, devolver. Un espacio ahí, se me quedó ese espacio. Se me quedó sin espacio ahí. ¿Cuál es el asunto acá, queridos estudiantes? El trasfondo es precisamente el que les estoy diciendo a ustedes. Es un trasfondo en el que en el que los judíos cristianos están creyendo en nuestro Señor Jesucristo, pero es tanta la persecución de Nerón, es tanto lo que están viendo, lo que cuentan del Coliseo, y cómo ellos están viendo llegar cristianos de todas las partes del imperio para ser comidos por los leones y matados y crucificados y llevados a espada en el Coliseo romano, que ellos tienen temor de identificarse como cristianos. Entonces dicen, no, no ser cristiano significa dar la vida, pero como a los judíos no los persiguen, pues entonces sigamos siendo judíos. Y el autor dice, un momentico, ¿ustedes piensan que la ley judía es suficiente? Cristo es superior. Y el creer en ese ser superior los va a llevar a ser fuertes frente a la persecución. Frente a la persecución. Está por encima de cualquier cosa. Entonces, si tú tienes una fe fuerte en alguien grande, todopoderoso, eso te va a llevar a soportar lo que sea. Es lo que está intentando hacer el autor del libro. Además, el autor del libro dice, esos patriarcas, esos profetas en los cuales ustedes creen, los protagonistas del Antiguo Testamento, ya no son tan importantes porque Cristo está por encima de ellos. Ellos hablaron inclusive de Cristo y Cristo ahora es nuestro Salvador. Ese es el trasfondo entonces del libro, ya nos ubicamos. Anónimo el escritor, se escribió a un grupo de judíos cristianos que estaban en la ciudad de Roma, estaban muy temblorosos, muy miedosos, tal vez querían retornar al judaísmo porque el Nerón y el imperio romano estaba persiguiendo a los cristianos. Al principio los cristianos fueron perseguidos por los judíos, por la fe, por los religiosos, allá en Judea. Pero como ya no estaban en Judea, ahora eran perseguidos por el imperio romano. Recuerden que había cristianos por todos lados, por todos lados. Y esto nos lleva a esta última diapositiva, estudiantes, ya para ir terminando. Para ir, queridos estudiantes, esto entrando en materia. Las características de este libro. La primera, es un libro de evaluación. Y aquí se anoten porque esto sí no lo tengo porque no quiero llenarlos de tanta carreta ahí en las diapositivas que es muy cansón eso. Es un libro de evaluación. ¿Por qué es un libro de evaluación? Imagínense ustedes que la palabra mejor y superior está más de 13 veces en la carta. 13 veces en la carta. El escritor, como yo se los he dicho desde que empezamos hace casi 2 horas, estudiantes, insiste en mostrar la superioridad de Cristo y la salvación por encima del sistema religioso hebreo. Recuerden que eran judíos los que estaban recibiendo la carta. Cristo es superior a los ángeles. Los judíos creían en los ángeles. Cristo trae una mejor esperanza. Cristo tiene un mejor ministerio como mediador entre los hombres y Dios. Y Cristo se establece sobre mejores promesas. Este resumencito ahorita se lo voy a colocar antes de terminar la clase en el chat para que ustedes puedan colocar la atención a lo que estoy diciendo. La palabra perfecta, estudiantes, recuerden que es una palabra de las que se repiten en el libro, recuerden la hermenéutica que les enseñé, aparece más de 14 veces y significa una posición perfecta y correcta delante de Dios. ¿Qué posición debe tener el cristiano delante de Dios? Pues para los judíos, ellos creían que era por medio del sacerdocio levítico. Ellos creían que la posición perfecta del hombre era por medio de la ley o por medio de los sacrificios de los animales. Y el autor dice, no, no es por nada ningún cumplimiento de la ley. Uno es perfecto, ¿en quién? En Cristo. La palabra eterna, estamos en evaluación. La palabra eterna
nos habla de que Cristo es el autor de la eterna salvación. Y aquí hay una clave muy importante, porque en el libro de Hebreos es donde dice que Cristo se ofreció una vez por nuestros pecados. Una vez fue suficiente para salvarte a ti, salvarme a mí, salvar a toda la humanidad. En cambio, los judíos creían que ¿qué? Que mis pecados hasta el día de hoy los voy a limpiar con esta oveja que voy a poner acá. Los del año entrante, el año entrante vuelvo para sacrificar para confesar mis pecados. Es decir, sacrificios continuos. En Cristo no. Cristo es el autor de la eterna salvación. ¿Qué produjo la eterna salvación de Cristo? Eterna redención. Hay versículos para todo esto, ahorita se los doy. ¿Qué produjo, hermanos queridos, esa eterna salvación? Una eterna salvación, pero también una eterna redención, pero también una herencia eterna. También se repite en que el trono de Cristo es eterno y que es un sacerdote para siempre y que es el mismo ayer y hoy por los siglos. Ese versículo está aquí en Hebreos. Ah, entonces hay versículos conocidos, ¿cierto? Entonces hay que evaluar eso. También nos habla de que este libro es un libro de exhortación. Ahí lo tienen ustedes. El autor llama a este libro un libro para exhortar a la gente a creer. Exhortar significa animar, confortar. Es un libro de exhortación porque el libro de Hebreos fue escrito no para asustarlos, sino que fue un libro para animarlos a creer. Cristo ya lo hizo todo. Ustedes pueden creer. Y es entonces cuando se nos da esos elementos de por qué el pueblo de Israel no procedió y se estancó por descuidar, dudar, endurecer, despreciar y ser disciplinados por no obedecer ¿qué? La palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es un libro para examinar, estudiantes queridos, examinar. Al estudiar el libro, surge la pregunta, ¿en qué puedo confiar? ¿En quién puedo confiar? Siempre he confiado en la Torá. Siempre he confiado en la ley, siempre he confiado en mi tradición, siempre he confiado y no me ha hecho falta absolutamente nada más. Aquí es donde yo he escrito, este libro fue escrito en un tiempo clave. Alguien nos, Yolima, preguntaste esto. El templo todavía existía y se practicaban los sacrificios, pero poco tiempo después el templo fue destruido y los sacrificios cesarían. Por eso el autor quiere que ellos tuvieran un buen fundamento en Cristo. ¿En quién confiar cuando el templo no está? Cuando tú no estás en la iglesia, ¿cómo adoras? Cuando tú pasas por pruebas, ¿en quién confías? Esas son las aplicaciones prácticas que vamos a ver en el libro. Cuando estás pasando por tribulaciones, ¿quién es tu fundamento? ¿En qué te fundamentas para seguir adelante? Sigamos adelante, como la misma palabra lo dice. Un libro de expectativa. El enfoque del libro no está en el presente, está en el futuro, porque este libro habla de un mundo venidero, de todo lo que el creyente recibe por haber creído en Cristo, que a propósito es el sacrificio perfecto, superior al pacto, superior a los ángeles, superior a los sumos sacerdotes, superior al Antiguo Testamento. Es decir, hay miles de bendiciones eternas que vienen en el futuro en Cristo. Y por último, es un libro de adoración. Es un libro, como dice aquí en la fase, en el cuadrito rojo, es un libro de exaltación, porque en el libro de Hebreos, Cristo es Dios, Cristo es superior en su obra,
Cristo creó el universo. Cristo sostiene todas las palabras con su palabra, todas las cosas con su palabra. Cristo es el profeta superior. Cristo tiene la primera y la última palabra. Cristo es el sumo sacerdote. Cristo efectuó la purificación de nuestros pecados. Cristo es el Rey superior, sentado a la diestra de la majestad de las alturas y reina como Rey para siempre. Bueno, todo esto lo vamos a desmenuzar en algún momento indicado, lo vamos a explicar. Pero todo esto, mis queridos estudiantes, para hacerles un pequeño y somero resumen de lo que nos espera como estudiantes del libro de Hebreos. ¿Alguna pregunta, queridos hermanitos? Les voy a pasar aquí a su, aquí al chat de aquí de Zoom. Ya les estoy pasando, les estoy compartiendo a ustedes lo que les acabo de explicar, los versículos que les acabo de explicar. Ay, ¿por qué no me pasa? Mucho material, ¿o qué? Que me pongo las gafas que son las que miran mejor. Ay, no, qué pena. Creo que toca para todos. Ops, de pronto no tengo mucho, me toca borrar. Y no me deja pasar harta información. Venga, a ver, vamos a quitar esto. No me dejó mal pasar. Bueno, vamos a mirar qué pasa. Voy a pasarles de a poquitos mientras nos vamos despidiendo. Muchas gracias, queridos estudiantes. Bendiciones, pastor, en tus manos. Espero les paso esta información y ya, y antes de que salgamos de la clase, y pastor, nos vamos despidiendo. Gracias, pastor. Excelente, excelente introducción. Si así va a ser todo, mi pastor, muy chévere, muy chévere. Abrimos esta clase con mucha expectativa y creo que va a ser algo bien, bien especial. Bueno, entonces ya saben, mis amados, yo creo que la mayoría, por no decir que todos ustedes están en el mismo grupo en WhatsApp. No sé si hay alguien que no esté, no creo, bueno, debo revisar si Maribel, pero creo que Maribel sí está en el grupo. No, sí, Maribel está en el grupo, sí, sí, sí. Entonces, pues nada, me gustaría que dejáramos entonces una persona encargada que fuera como nuestro monitora que nos esté revisando el tema de asistencias. Recuerden que por lo que es una clase virtual, sí queremos que ustedes estén en toda la clase. Si hay actividades o hay algunas otras situaciones, pues pienso que se debería avisar con anticipación para que pues nosotros sepamos las personas que están asistiendo al servicio, a la clase, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, escucho quién se le mide, quién le gustaría que le asignáramos como monitor. ¿Quién dijo? Pastor Josecito nos está enviando ahí una información adicional, entonces ténganla ahí. Igual. Ok, listo, sí, 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 ya aquí lo estoy viendo. Listo. Bueno, ¿quién nos va a ayudar como monitor? Dejamos a la persona que se ganó la beca, ¿sí o no? ¿Podría ser? ¿Les parece? Listo, entonces yo considero que sí. Mi querida Margot, ahí, esa es tu recompensa. La beca tiene su recompensa, entonces, bienvenida. Tú nos vas a ayudar. Entonces, si quieres, Lía, tú después, tal vez el domingo, tú le explicas un poquito cuál es la dinámica que se maneja. ¿Te parece? Listo. Y mi pastor, no sé a ti qué te parece, no sé si abuso de mi parte, el material que tú nos compartes en clase, ese tú no lo puedes enviar para dejárselo a ellos, las diapositivas y Compartir, todo, ¿qué más? las diapositivas. Ah, sí, ya se las puedo ¿Sí? compartir. ¿Está Ya se las bien? voy a compartir ya mismo. Lo digo por si ellos quieren tener ahí algún material adicional, algún material extra. Y no, listo, listo. Yo creo que
Hay dos estudiantes, pastor, ya me estaban confirmando aquí por adentro mientras estábamos en la clase. Hay dos estudiantes más, tres, perdón, son tres estudiantes que ingresan el próximo martes a clase, que no pudieron Perfecto, mi estar el pastor. día de hoy, pero ya Perfecto, me están confirmando tres hombres juiciosos que van a estar aquí con nosotros en clase. perfecto, Listo. perfecto, perfecto. Listo. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud?